Buenas noches, hermanos. Buenas noches para mí, buenos días para ustedes. El Señor les continúe bendiciendo. Continuamos con nuestra escuela bíblica. Para el día de hoy estaremos viendo la sesión número 2 de la unidad 2. La clase de hoy se titula Alentar y recuerden que estamos en estudios bíblicos para la vida. Y en esta unidad que se titula ¿Cómo lidiar con las relaciones difíciles? El domingo pasado, ¿verdad? Hablamos la sesión número 1 y el tema era amar y estuvimos viendo, ¿verdad? El verso donde Jesús habla a sus discípulos y les dicen, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y continuamos en esta sesión número 2 con la palabra alentar. Así que vamos a tener una clase interesante, ¿verdad? ¿A quién debemos amar? Y les invito a que busquen en sus Biblias Mateo 5:44. Y Mateo 5:44 nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Interesante, ¿verdad? La palabra cuando nos invita a amar a los que menos nos imaginaríamos, a los que más difícil se nos hace, a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen y a los que nos ultrajan o nos persiguen. Ese es el mandato del Señor en esta hora, ¿verdad? Que nos hace a cada uno de nosotros como hombres y mujeres de fe. La aplicación para la vida en el día de hoy, que la tienen en la página 90 de sus libros, dice así: es muy fácil llevarnos bien con las personas que nos agradan. Pero ¿qué pasa cuando conocemos a una persona que es diferente a nosotros? Un extranjero por raza, posición social, alguien que nos hizo daño. Quizás viene de otro país, ¿verdad? Como les dije. Y lo más fácil sería ignorar a la persona o mejor aún, tratarla mal. Sin embargo, como cristianos y cristianas, debemos ser capaces de ver mucho más allá de nuestras diferencias y amar a nuestro prójimo, como les decía, ¿verdad? Que era la lección del domingo pasado. El mismo Jesús habló cuando dijo, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Mateo 5:6. Y recuerden que estamos hablando en esta unidad de cómo lidiar con relaciones difíciles. Y si queremos fortalecer nuestra relación con las personas a nuestro alrededor, sobre todo con aquellos con quienes se nos hace más difícil, podemos hacer algo muy sencillo, pero que tiene grandes beneficios espirituales. Alentar. Alentar es la palabra. Alentar a esa otra persona. Es cierto que puede ser difícil alentar a otros, en especial con aquellos con quienes tenemos relaciones difíciles. Pero cuando lo hacemos, estamos mostrando a Cristo. Sobre eso es que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a tener una corta palabra de oración para que el Señor sea con nosotros en este momento. Señor y Padre, gracias una vez más, oh Dios, porque nos llamas, nos convocas y nos hablas, oh Señor, a través de tu palabra. Habla, oh Dios, a nuestros corazones en este día y que esta palabra se haga, oh Dios, realidad en medio nuestro, oh Señor, y que podamos tomar este mensaje y ponerlo en práctica. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien.
Vamos a estar leyendo hoy en el libro de los Hechos y vamos a comenzar con el capítulo 9, los versos del 26 al 28. Y siempre quiero ponerles en contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en lo que estamos estudiando? En esta porción bíblica, ¿verdad? Pablo llega por primera vez a Jerusalén. Pero Pablo es recibido con sospecha y con miedo. ¿Por qué? Recuerden que Pablo había sido perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Cuando Esteban, el primero de los mártires, ¿verdad? Fue apedreado, Pablo estaba allí, consintió aquel acto, ¿verdad? Y ahora esto que está sucediendo en esto que vamos a leer es 3 años después. Y aún Pablo todavía, aunque ya llevaba 3 años, ¿verdad? Convertido, no es tan aceptado por los discípulos, ¿verdad? Y vamos entonces a ver en estos versos el papel de Bernabé en toda esta situación, que es lo que nos inspira a la clase de hoy de alentar. Siempre también les recuerdo la idea central de hoy, de esta clase. Alentar a otros fortalece las relaciones personales. Así que vamos primero a leer en Hechos capítulo 9, versos 26 al 28. Lo tienen en la página 91 de sus libros. Y dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Alentar. Yo le hice varias preguntas, me parece que fue el viernes, a través del chat, y sí recibí algunas contestaciones. Alentar, ¿qué nos quiere decir esa palabra, verdad? Es infundir ánimo, ¿verdad? Dar energía a una persona para que siga en algo que estás haciendo, en una tarea, ¿verdad? Se trata de animar, de confortar, de levantar, de avivar, de exhortar. Fíjense que muchas palabras relacionadas con alentar: animar, confortar, levantar, reavivar y exhortar. Y una de nuestras preguntas para el día de hoy es: ¿estamos nosotros animando, confortando, levantando, exhortando, reavivando a aquellos a nuestro alrededor con nuestras palabras y con nuestras acciones? Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Nosotros a lo largo de nuestra vida conocemos diferentes personas, ¿verdad? En situaciones nos vemos tentados a reaccionar de diferentes maneras, buenas o malas. Y lamentablemente muchas veces no tratamos a los demás como nos gusta que nos traten. ¿Recuerdan que hablamos de eso el domingo pasado también, sobre la regla de oro? Una manera que tenemos de demostrar que hemos sido transformados por el Señor es de servir de aliento a otras personas. Y fíjense que les dije ahorita que Bernabé era el personaje clave en estos versos de hoy, en este capítulo. Bernabé aparece en la escena porque fíjense que comienza diciendo: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo. ¿Y de quién está hablando? Es de Pablo, ¿verdad? Porque, como les dije ahorita también, Pablo perseguía, asolaba a los cristianos. Había sido un personaje non grato, ¿verdad? Para los cristianos. Y 3 años después sube a Jerusalén. ¿Y qué sorpresa? Los discípulos lo ven con medio recelo. Aunque ya había pasado un tiempo, ¿verdad? No creía que fuera en realidad Pablo que fuera un discípulo. Los discípulos tenían sus reservas con Pablo. Y parece que nadie estaba de su parte, excepto Bernabé. ¿Y qué pasa con Bernabé? Fíjense ahí una cosa importante
comenzando por su nombre. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y fíjense que esa palabra de consolación, ¿verdad?, tiene que ver con una persona que alienta, que consuela a otros. Así que su nombre, ¿verdad?, le quedaba como anillo al dedo y vamos a ir viendo por qué. Bernabé estuvo dispuesto a aceptar a Pablo a pesar de su pasado. Y en Bernabé encontramos una valiosa lección. Fíjense que dice el verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto en el camino al Señor. O sea, les volvió a recordar qué había sucedido con Saulo, ahora Pablo, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan la historia de Pablo, de Saulo de Tarso, Saulo, que era perseguidor, tiene un encuentro con el Cristo resucitado, ¿verdad? Y el Cristo resucitado abre sus ojos, cierra sus ojos, se va a la vista de Pablo, y le habla y se le aparece. Por eso es que Pablo viene a ser un apóstol, porque había visto al Señor. Y entonces Bernabé les recuerda a los discípulos quién era este hombre, ¿verdad? Y lo que había sucedido allí en Damasco, ¿verdad? Y cómo el Señor le había abierto su visión. Así que en verdad encontramos una lección de importancia de alentar a otros. La única manera en que podemos alentar será si entendemos que la gracia del Señor puede cambiar a cualquier persona. Y el que nos ha mandado amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos. Si nosotros hemos sido tocados por el Señor y entendemos que cuando el Señor nos tocó cambió nuestra vida, pues nosotros también tenemos que entender que no solo la vida nuestra, sino que también la vida de otros puede ser tocada y cambiada por el Señor. Amén. Pero a veces nosotros nos ponemos escépticos, ¿verdad? Y vemos a una persona que viene a los caminos del Señor y le ponemos recelo. No, pero es que él acaba de convertirse, él no... Yeah. Y como que lo apartamos un poco porque pensamos o juzgamos a esa persona de manera diferente, y eso es lo que estaba pasando allí. Y a eso es lo que los trae Bernabé, ¿verdad?, a nuevo pensamiento a los discípulos. Allí en la página 91 de sus libros hay un párrafo muy interesante al principio que muy bien resume esto. Dice, alentar a otros es una manera con la que demostramos que hemos sido transformados por Jesucristo. Puede ser difícil algunas veces alentar a personas con las que hemos tenido conflictos o las que son diferentes a nosotros. Sin embargo, cuando entendemos la transformación que Jesucristo ha hecho en nosotros, podemos servir de aliento a otros. Amén. Y entonces vamos a ver cómo podemos servir de aliento. Y en la página 92 también hay un párrafo muy interesante sobre ese cómo. ¿Cómo podemos alentar a otros para que sean aceptados? Debemos entender que Cristo tiene el poder para transformar vidas. Y también debemos saber que cuando una persona viene a los pies del Señor, Él la acepta tal y como es, pero la transforma y la cambia. Por lo tanto, cuando alentamos a alguien para que se sienta aceptado, estamos previamente reforzando lo que Jesucristo ya ha hecho en nuestra vida. Así que de esta manera nos convertimos en agentes de la gracia de Dios. Tú y yo somos agentes de la gracia de Dios cuando alentamos a otros, cuando acompañamos a otros. Seguimos leyendo entonces en la página 92
versos 21 al 24 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Y dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Un cristiano que entiende el poder del Evangelio para cambiar a una persona puede animar a otros en su vida personal y en su vida espiritual, fortaleciendo así las relaciones en su familia, en su trabajo y en la iglesia. Y una de las preguntas que nos trae esta lección, ¿verdad?, es ¿cómo podemos alentar a una persona que hemos visto triste? Mantengamos eso en nuestra mente. ¿Cómo podemos alentar a aquellos? Y recordemos la idea central: alentar a otros fortalece las relaciones personales. Es emocionante cuando vemos personas que vienen al Señor, ¿verdad?, recientemente. Y cómo van creciendo en la fe. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí eso me da mucha emoción, ver cómo esa persona va creciendo, va cambiando, se va interesando también por la palabra. Y a veces hay creyentes que ven con sospecha eso, como hablábamos ahorita. Pero es una señal de madurez cristiana cuando alentamos a otros para que siga creciendo espiritualmente. Porque miren, como hemos hablado muchas veces, la vida de la fe, la vida cristiana, es un proceso. Esa de los procesos que nuestra hermana Sara, que nos ha hablado mucho de los procesos, ¿verdad? La vida cristiana es un proceso. Vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Es como en la vida. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo, como dice el dicho, ¿verdad? Las que somos madres, no nos dieron un librito para eso. Fue trial and error, como se dice, ¿verdad? Uno va aprendiendo en la marcha, en el camino. Y en la marcha, en el camino, pues mire, vamos mejorando lo que estamos haciendo. Y entonces es una señal de madurez cuando nosotros alentamos, cuando ya nosotros tenemos más tiempo en el Evangelio y somos de aliento a aquellos que están comenzando. Y en estos versos del capítulo 11 vemos que está sucediendo algo nuevo en la historia de la iglesia. Hay creyentes nuevos. La palabra se está difundiendo, ¿verdad? Y fíjense que son creyentes no judíos que están llegando, que se estaban convirtiendo a la fe. Y esto sucede en Antioquía, que era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Se había convertido en la capital romana de Siria. Y resulta interesante que habían llegado a esta ciudad los cristianos judíos, que habían sido esparcidos por la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Y Dios usa este terrible evento de la muerte de Esteban, ¿verdad?, para sembrar la semilla del Evangelio en lugares donde el Evangelio no había sido predicado. Sorprendentes maneras que tiene el Señor, ¿verdad? Y entonces es en Antioquía que está sucediendo esto. Aunque no sabía todavía, ¿verdad?, Bernabé llega a Antioquía, y aunque él no sabía, este lugar se iba a convertir en una de las ciudades más importantes en el cristianismo. Porque es en esta ciudad donde Pablo y Bernabé ministran y donde después los discípulos van a ser llamados cristianos por primera vez. Y entonces, esta ciudad que va a ser cuna de profetas y maestros, y desde allí Pablo y Bernabé
iban a hacer su primer viaje misionero. Es una ciudad también que recibirían la carta apostólica sobre el primer concilio de Jerusalén. Así que es un lugar importante. ¿Y qué sucede cuando llega Bernabé? Fue testigo de la gracia de Dios. Vio lo que estaba sucediendo allí. Y lo que estaba sucediendo allí era bueno. Porque, no sé ustedes, pero cuando ustedes de momento vamos a la iglesia y vemos que hay un domingo que el Señor se mueve con poder y hay gente que llegan al evangelio y hay mucha gente ese día, eso nos causa alegría. Es fiesta en el cielo, ¿verdad? Cuando hay gente que viene a los caminos del Señor. Pues eso estaba sucediendo. Y Bernabé fue testigo de eso, ¿verdad? Y entonces Bernabé se regocija, dice allí. Y qué detalle tan importante. Bernabé, que es judío, no mira con recelo la conversión de gentiles, porque lo que se estaban convirtiendo aquí eran gentiles. Y exhorta, o sea que Bernabé se regocija, le da alegría a lo que está sucediendo y exhorta a todos a que con propósito de corazón permanezcan fieles en el Señor. Me imagino que Bernabé era un hombre, no sé, de estas personas cálidas, amables, amorosas, ¿verdad? De esas que siempre tienen una palabra de fe y de aliento en sus labios. Y el verso 24 nos dice que Bernabé reacciona de esta manera porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Así que la compasión de Bernabé es un reflejo de la compasión de Jesús también, quien alentó a sus discípulos, ¿verdad? Incluso cuando veía en ellos dureza y falta de comprensión. Y de la misma manera, el Señor también nos llama a nosotros a que alentemos a otros para que crezcan y lleguen a experimentar la plenitud y la frescura de la verdadera comunión con Jesús. Miremos a las personas que están a nuestro alrededor y que necesitan de nuestro aliento, que quizás han comenzado en los pasos de la fe, que se desalientan de momento porque hay cosas que no entienden. Ese es en el momento en que tú y yo, mi amado hermano y hermana, estamos llamados a ser de aliento. A que en nuestros labios no estén palabras ni de crítica, ni de chismorreo, ni de cosas que no tienen importancia. Vamos a alentar en la fe. Vamos a exhortar a buenas acciones, a buenas cosas, a cosas del Espíritu, donde el Señor se manifieste con poder y que seamos de inspiración para otros. Y que el Señor y el Espíritu del Señor se mueva de manera poderosa en medio nuestro. Les invito también a que vean esas páginas 93 y habla, ¿verdad?, de esos 3 puntos que vimos. La madurez cristiana se muestra cuando nos alegramos y nos alentamos unos a otros. Y la reacción de Bernabé es ejemplar. Ese último punto, tengo aquí subrayado a mitad de ese último párrafo, dice: como resultado de la exhortación de Bernabé, una gran multitud fue agregada al Señor. Y esto nos habla del poder que tiene el aliento en la vida de los demás. El carácter y las acciones de Bernabé nos enseñan y nos señalan a la persona de Cristo que alentó a crecer y a experimentar la comunión con Dios. Y continuamos con los próximos versos que nos hablarán de aprender que las personas crecen cuando son alentadas espiritualmente. Y leemos ahora los versos 25 al 26 de ese capítulo 11 del libro de los Hechos, y dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahorita les adelanté ese dato, ¿verdad? Así que cuando Bernabé vio lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Fíjense que rápido pensó cómo ayudar a esta gente a que creciera más espiritualmente. Yo pensaba cuando estudiaba la clase, a veces como líderes, a veces queremos llevarnos nosotros las glorias. Y cuando vemos cosas buenas sucediendo, nos las quedamos para nosotros. ¿Y qué ejemplo tan grande da Bernabé? Que no se queda con aquello para él, sino que piensa mucho más allá, cómo aquello sí que estaba creciendo, podía todavía tener mucho más crecimiento. Y entonces piensa en Pablo. Y entonces decide ir donde Pablo y buscarlo y traerlo. Encontró a Pablo, ¿verdad? A Saulo en la ciudad de Tarso. Fíjense, esta era la ciudad principal en Sicilia. Y había nacido Pablo en Tarso. Así que tenía su ciudadanía allí. Y era esta una ciudad importante. La Biblia nos dice, no dice cómo Pablo llega a tener adquiere la ciudadanía romana, ¿verdad? Pero lo cierto es que el ser ciudadano romano le otorgaba privilegios a Pablo. Y después esos privilegios le sirvieron en sus viajes misioneros, ¿verdad? Evidentemente Dios tenía grandes planes y Dios se ingenia unas cosas que a nosotros ni se nos pasan por la mente, ¿verdad? Y sobre todo para Pablo tuvo planes grandes y especiales. Pero no se debe perder de vista el rol que jugó Bernabé al animarlo al servicio. Fue Bernabé quien buscó, encontró y llevó a Pablo a Antioquía. Y fíjense que ahí habla que Pablo y Bernabé se hicieron amigos. Bueno, no lo dice directamente, ¿verdad? Pero uno ve esa relación, ¿verdad? De amistad, de cómo la amistad se solidifica y se engrandece cuando nos unimos en el mismo sentir de llevar la palabra de Dios. Y cuando estos dos llegaron a Antioquía, se congregaron todo un año allí. Y fíjense que es importante esta palabra de se congregaron, ¿verdad? Se congregaron con la iglesia, ¿verdad? No en la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, hemos hablado de eso antes, sino que todos los creyentes somos la iglesia. Y entonces dice allí que enseñaron. Así que hay palabras claves en esos versos. Se congregaron, enseñaron, ¿verdad? A mucha gente. El resumen para estos versos los vemos en la página 94. Y es interesante toda esa página. Si tienen una oportunidad después, lean la lección. Dice, uno de los resultados de alentar a otros es que haremos amistades. Las amistades que forjamos con aquellos a quienes hemos servido de aliento pueden traer grande fruto para el reino de Dios. Y yo tengo muchos testimonios sobre esto. He hecho buenas y hermosas amistades que se han vuelto en hermandad con personas que han venido a los pies del Señor y han venido al Evangelio. Ustedes saben, ¿verdad? Mi hermana Sonia Pérez es una de esas. Y mi hermana María también es otra. Y me gozo con ver el crecimiento de María en el Evangelio y en las cosas de la iglesia. Y alentar, ¿verdad? Es importante para estas personas. Así que hay 3 puntos en esa página 94 importantes para esta porción última. La importancia de tener amistades que sean creyentes, ¿verdad?
porque tienen un factor determinante en nuestro servicio a Dios. La importancia de animar a otros a servir, así como hizo Bernabé con Saulo. Que no pensemos que otras personas van a opacar, porque esto no se trata de brillar ni de opacar. El servicio al Señor se trata de dar, de servir, de dar más, de llegar a otros. Y para eso nos necesitamos todos. Y el poder de la enseñanza. Este es el último punto que trae la clase, que me parece muy pertinente cuando en tantas iglesias hemos perdido el amor a la escuela bíblica. La enseñanza es clave para el crecimiento de la iglesia, hermano y hermana. Si no aprendemos, si no crecemos en la palabra, no podemos crecer. Si queremos ver crecimiento en la vida de los demás y en la de la iglesia, hay que buscar enseñar la doctrina que vaya de acuerdo con la Escritura. Así que la enseñanza es un detonante poderoso para el crecimiento de aquellos que son discípulos de Jesús. Y vamos terminando diciendo, cuando servimos de aliento a otros, Dios hace grandes cosas. Alentar a otros al servicio puede producir un gran impacto en la vida de la iglesia. Así que el poder de la enseñanza y el poder de alentar y animar es lo importante en esta lección de hoy. El trabajo en equipo y en amistad. Pongámoslo en práctica, como nos dice en la última parte de nuestra lección. Pongámoslo en práctica. Si van allí a la página 96, cuando alentamos a otros, somos parte del crecimiento espiritual de esa persona. Por supuesto, solamente Dios y su Espíritu van a hacer crecer a una persona, pero Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos, hermano y hermana. Te usa a ti, me usa a mí. Nosotros podemos ser ese medio por el cual otros crezcan en la fe. Sirvamos de aliento a otros. Y aunque vivimos en un mundo que está centrado en sí mismo, nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, podemos ser testimonio de cómo vivir para Dios y para otros. Cuando alentamos para que otros sean aceptados, para que crezcan, para que practiquen el servicio, somos de ejemplo. Ejemplo como Bernabé. Y aún más, ejemplo como nuestro Señor Jesucristo. Y la última de las preguntas que le hice en el chat fue de los versos bíblicos que le han alentado en su vida. Y les invito, como resumen, ¿verdad?, y conclusión de esta clase, a que compartas esos versículos con otros. Jeremías 1:19, ese fue el que yo les compartí. Isaías 41:10 fue el que nos compartió Sonia. Salmo 91:4 fue el que nos compartió Isabel. Juan 16:33 fue el que nos compartió Mami. La palabra tiene infinidad de material sobre alentar a otros. Comparte una palabra de fe. Comparte la palabra de Dios para alentar a otros. Y quiero terminar y cerrar con estas palabras hermosas que nos compartió Isabel a través del WhatsApp también en esa última pregunta. Y había 3 puntos interesantes que Isabel ponía cuando hablaba, ¿verdad?, sobre alentar. Y decía, démosle oportunidad a esa persona que exprese su preocupación. Y después vamos a invitar a esa persona a que ponga sus preocupaciones en las manos de Dios, confiando en que Él quiere lo mejor para sus hijos
y oremos con esa persona. Esa es nuestra invitación también. Llama a alguien que necesita aliento. En estos momentos que estamos viviendo difíciles, llama a alguien, comparte una palabra de fe, comparte una palabra de amor en el nombre de Cristo Jesús. Solamente así creceremos y seremos bendecidos. Que Dios te bendiga. Nos veremos el domingo que viene. Un beso y un abrazo hasta que nos volvamos a ver.